El tema que me corresponde es algo que está pues igual en todos los medios y que ha sido parte de un trabajo de investigación que a mí me correspondió hacer desde el 2005 a la fecha y que dio lugar a un libro. Este libro se llama el reality show, Si yo fuera presidente. Le voy a cambiar porque ahora se va a llamar Si yo fuera gaviota, que es este, Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto. Ah, pues ahí está. Que narra o describe la trama de un pacto de miles de millones de pesos entre la empresa más importante de comunicaciones y de telecomunicaciones ahora ya de este país, que es Televisa, y aquel joven gobernador que llegaba al poder en el Estado de México, la entidad más poblada y más importante del país, heredando el poder de un personaje de ingrata memoria y de miles de millones de dólares llevados a cuentas absolutamente secretas y quizá hasta de lavado de dinero. Ustedes saben de qué personaje hablo, ¿no? Arturo Montiel, el mismo que inició con la represión del movimiento de Atenco. Le deja el poder a un joven cuyo atributo principal, decían, era su aspecto físico, su belleza física, un gran copete, pero nada de cerebro, un gran copete, su juventud y otras cosas que nunca se supieron y que han hecho todo lo posible para que no se sepa. ¿Qué cosas? Entre esas cosas que no se sabían cuando llegó al poder Enrique Peña Nieto, en primer lugar, que él fue el secretario de administración de Arturo Montiel. O sea, él fue el responsable de la firma de la gran mayoría de los cheques para corromper y para desviar los recursos públicos. Él fue el líder de la mayoría del PRI en el Congreso del Estado de México, que exoneró a Arturo Montiel cuando surgió el escándalo, ¿sí? Entonces, él estaba absolutamente implicado en el caso de Arturo Montiel. Y como cuando alguien está implicado en algo se vuelve vulnerable, llegaron unos maravillosos estrategas publicitarios encabezados por un señor que se llama Alejandro Quintero, que trabaja en Televisa, vicepresidente de comercialización, y les dijeron: mira, copetes, nosotros tenemos las pruebas de que tú estuviste implicado en la corrupción de Arturo Montiel, y ya viste, pues hace rato estábamos hablando de Broso, del cicallazo, ya viste lo que somos capaces de hacer, ¿no? De sacar un video o de sacar alguna muestra y entonces te podemos desbancar. Pero no hay problema, todo esto se arregla. Aquí entre nos esto se arregla. Vamos a firmar un convenio de publicidad, nosotros te vamos a dirigir, vamos a entrenarte para que sepas hablar en pantalla, vamos a peinarte el copete las veces que sea necesario y vamos a hacer que tú seas el personaje más popular, más conocido y más famoso para que tú logres ser el candidato presidencial hacia el 2012 del PRI. Porque además nosotros vamos a apostarle al retorno del PRI, pero con una gente nueva, con sangre joven. Y Peña Nieto, que pues estaba medio dudoso, recibió una llamada de alguien de ingrata memoria, que no tiene copete, pero sí tiene muchas orejas, que se llama Carlos Salinas. Le dijo: mira, Quique, acepta, porque además
yo voy a ser el que te asesore a través de Pedro Aspe para que te nombre, puede sonar a caricatura, pero así fue la historia, para que tu secretario de Finanzas, que no es Mario Delgado, para que tu secretario de Finanzas sea el que pueda negociar la deuda de más de 40,000 millones de pesos del Estado de México y lavar las cuentas, ¿sí? Este personaje se llama Luis Videgaray. Luis Videgaray actualmente es el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, que va a ser el responsable de ensartarnos el IVA el próximo año, o de quitarlo si le conviene al PRI, y muy probablemente sea el candidato del PRI al Estado de México en el 2011. Luis Videgaray, alumno de Pedro Aspe, recomendado por Carlos Salinas. Entonces Peña Nieto dijo, bueno, pues ya que hago, firmó un convenio con Televisa por un primer año de 742 millones de pesos, ¿sí? Que es uno de los convenios más caros que puedan existir en la historia de los tratos entre gobiernos y televisoras. ¿Para qué? Para que aparecieran los spots, para que a la menor provocación apareciera Peña Nieto en los noticiarios de Televisa, para que se hablara de su belleza física y se ocultara su belleza, todo lo contrario, como Dorian Gray, para que no viéramos el verdadero rostro de Peña Nieto, el verdadero rostro que significaba el ingreso de la PFP a San Salvador Atenco, la violación de 46 mujeres, los crímenes contra más de 500 mujeres en Chimalhuacán que no ha resuelto uno solo, para que no viéramos sus vínculos con la corrupción de Arturo Montiel. Eso, y ese es de este año. Cuando empezó a entrar en crisis el gobierno de Peña Nieto, entonces le inventaron un romance y le dijeron, mira, para que tú puedas seguir estando en pantalla, pues páganos un poquito más de 742 millones de pesos, hagamos un convenio de 100 millones de dólares, cerca de 1,000 millones de pesos, y te vamos a manejar no solo el copete, porque tú acabas de quedar viudo y además no está muy claro cómo murió tu esposa. Entonces, para que explotemos esa belleza metrosexual que tú tienes, pues vamos a jalar a una actriz de Televisa que anda por ahí perdida, se divorció del Güero Castro, hermano de Verónica Castro, y la vamos a convertir en tu novia y en tu gaviota. Y así surgió el romance entre comillas, entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivero, la gaviota, por un convenio de 1,000 millones de pesos más. Y así ha sucedido. Cada vez que hay algo grave en el Estado de México, entonces le sacan más lana del erario del Estado de México, de la lana pública, y que de repente pues sucedió que se perdió una niña llamada Paulette en Huixquilucan, y sus padres hicieron todo un show, montaron todo un espectáculo para que dijeran que estaba desaparecida esta menor. El caso alcanzó una notoriedad inconmensurable porque apareció en las pantallas de todas las televisoras y porque apareció el procurador llamado ¿qué? Babas. ¿Y ustedes saben con quién trabajó Babas? No. Trabajó con Eduardo Medina Mora y fue recomendado por Carlos Salinas de Gortari para que fuera procurador del Estado de México. ¿Y por qué fue recomendado por Carlos Salinas de Gortari? Porque él fue uno de los que encabezó la investigación del crimen de Enrique Salinas de Gortari en 2004. Y apareció Babas en pantalla y dijo, no hay duda de que esto se trata de un homicidio y de que una de las principales responsables es la mamá. Lo dijo en cadena nacional, en televisión.
pero de repente se movieron todas las redes de intereses políticos, entonces era necesario invertir el caso de la historia de Poled. Y fueron otra vez los de Televisa y le dijeron, mira, pequeñuelo, podemos arreglar lo de Poled. Es más, ¿por qué no la convertimos en suicida? ¿Por qué no convertimos a la niña casi en una especie como de momia egipcia? Eso no. Se ríen, pero así fue, ¿sí o no? Y decimos que la niña salió rodando, cayó rodando así como en la canción de José Alfredo Jiménez. Llegó hasta el quicio de su cama, se envolvió en sus almohadas y pues no apestaba, pues porque estaba embalsamada. Entonces, la operación de embalsamamiento de Poled, para poder salvar, ya no a Bas, que ese ya no tenía salvación, sino a Enrique Peña Nieto, costó otra cantidad de lana. ¿Sí? Y la última y la más reciente. El 5 de septiembre, Enrique Peña Nieto rinde su quinto informe de gobierno ante las cámaras de todas las televisoras, ya no solamente de las de Televisa, en el Teatro de Toluca. Le montan un escenario fantástico con 16 cámaras, le ponen un teleprompter para que sepa lo que tiene que decir, le hacen toda una serie de spots que todos los vimos, ¿no? Los spots en donde está Peña Nieto diciendo que cumplió con 600 compromisos y que está así en un carro muy elegante, como si fuera sicario del narcotráfico, así en mangas de camisa, y diciendo, ¿cómo me canso de ser tan guapo? Bueno, esos spots costaron 92 millones de pesos, más la producción del quinto informe de gobierno. Y en esos informes aparece, y en el informe dice Enrique Peña Nieto, que las alianzas electorales en el Estado de México son peor que el crimen organizado, y a los 4 días presenta una batería de reformas constitucionales que le van a transformar la legislación electoral del Estado de México. Se discutió mucho solamente el aspecto de las alianzas electorales porque era lo que les interesaba a los chuchos y al otro chuchito, Nava, el que se casó con Patilú, el que tiene un chaletito ahí en Polanco, que él dice que cuesta 7 millones de pesos, pero vale 24 millones de pesos. Bueno, ese era el tema que les importaba a las burocracias del PRD y del PAN, a las altas élites. Pero el problema mayor del paquete de la reforma electoral del Estado de México es que significaba un retroceso de 20 años. Un retroceso de 20 años en la legislación, y que estaba inspirada en la contrarreforma electoral de 1990, cuando gobernaba ¿quién? Carlos Salinas de Gortari. Y uno de los asesores de esa reforma fue un señor que se llama José Córdoba Montoya, que gobernó ¿con quién? Con Carlos Salinas de Gortari. Entonces era muy claro quién es el padrino de Enrique Peña Nieto: Carlos Salinas de Gortari. Eso fue lo que inició Andrés Manuel López Obrador hace 2 semanas en la movilización del Estado de México, que no lo tenían contemplado, que no lo tenían calculado, que hubiera una movilización ciudadana que rompiera además con el control de los grupos o de las tribus sobre el partido. Y lo único que hizo Andrés Manuel López Obrador fue hacer claro esto justamente, que hay un proyecto hacia el 2012 en donde hay una alianza entre Televisa, entre Salinas y entre Peña Nieto. Esto está expuesto en este libro, el origen de todo esto, las consecuencias de esto. La última, y ya nos vamos.